¿Cómo se modifica la Constitución? ¿Cómo podemos hacer para modificar esa carta primaria que nos indica a nosotros cuáles son los principios y el rango de acción de todas las autoridades, pero también de los particulares? Y es lo siguiente: el artículo 374 me establece a mí lo siguiente: la Constitución política podrá ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo. Entonces, en este punto, ¿qué tenemos? Tenemos que el Congreso de la República tiene unas funciones, las cuales son ejercer control político sobre el Ejecutivo, que en este caso es el presidente de la República. 2, hacer la ley. Y 3, reformar la Constitución. Frente al tema de la Constitución hay que decir algo, y es que la Constitución nuestra ha sido ya manipulada o manoseada en repetidas ocasiones por muchos agentes estatales, entre eso incluso la misma Corte Constitucional, que como garante del contenido constitucional en las sentencias, en sus sentencias de constitucionalidad, a veces en sus sentencias de unificación, da alcance y proyección a lo que son los artículos contenidos en la Carta Política. Eso por un lado. Y por el otro lado tenemos el Congreso de la República, que ya en diferentes ocasiones también ha realizado modificaciones. Hubo, de hecho, ustedes lo saben, todo el mundo lo sabe, hubo una modificación de la Constitución que después tuvieron que retrotraer para la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que también impactó positivamente en la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Entonces, la Constitución ya ha sido manipulada en diferentes ocasiones. Y quien en estos momentos tiene la función inicial de hacerlo es el Congreso de la República. Ahora, el presidente de la República, que fue lo que anunció o propuso aquí en la ciudad de Cali la semana pasada, es convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y esto se logra a través de un proyecto legislativo presentado por el Ejecutivo, en este caso por él, que posteriormente hará tránsito legislativo dentro del Congreso, cursando lo que es la Cámara de Representantes y el Senado. Ahora, para este proceso se requiere mayorías absolutas. Es claro, y yo creo que todo el mundo en este momento está de acuerdo al manifestar que quizás no es el momento para realizar un proyecto de estos, porque hay una división completa de todos los sectores políticos. Hoy el país está completamente dividido, entonces podríamos asegurar desde el punto de vista jurídico que no va a haber un consenso entre los partidos para darle vía libre a lo que sería una Asamblea Nacional Constituyente. Pero posteriormente esto tiene que ser refrendado a través de las urnas por el pueblo, quien debe tener 3/4 del censo electoral. Esto es aproximadamente como unos 14 15 millones de votos a favor, donde se presentará una pregunta de sí o no, estando de acuerdo en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, para también incluir los puntos a modificar dentro de la misma. Entonces, este proceso de citar o convocar a una Asamblea Nacional Constituyente no es tan simple ni es algo que se pueda hacer a la ligera, como para que cause un revuelo tan absurdo como el que está causando en estos momentos en las redes sociales, en los noticieros. Eso depende de ciertas circunstancias que en estos momentos los mismos sectores políticos que están haciendo este revuelo saben que no es posible que esto se dé. 3. La otra forma de realizar una reforma a la Constitución viene siendo a través de un referendo constitucional, y eso se logra a través de una iniciativa ciudadana. Obviamente tiene que cursar todos los procedimientos ante la registraduría para que se pueda llegar a establecer con una cantidad de firmas que es necesario
que se incluyan unas modificaciones al contenido constitucional. Ahora bien, ¿qué debemos decir? Y ya esto a título de opinión personal dentro de lo que es la actual realidad del país, y es que estos últimos meses hemos visto unas confrontaciones entre las tres ramas del poder, entre el Ejecutivo, que presenta una terna para fiscal, entre el Legislativo, que hace el control político esa terna, de ese presidente, y entre el Judicial, que es finalmente quien tiene la decisión sobre el nombramiento de la que hoy es la Fiscal General de la Nación. Es claro que ahí queda entredicho la imagen de lo que es la justicia, de todos estos señalamientos, acusaciones, investigaciones que cursan en contra de la entonces vicefiscal y el entonces fiscal general. No puede pasar tampoco que se vean involucrados miembros de la Corte Suprema con señalamientos de tener familiares contratados en entidades públicas a título de favores. Entonces, yo creo que es el sentir de toda la comunidad jurídica, de toda la comunidad de abogados, penalistas, litigantes en general, que debe haber una reforma en ese sentido, y esa reforma debe establecer que todos estos cargos, como lo puede ser el fiscal general de la nación, como lo es el resto de entes de control, como Procuraduría, Contraloría, Defensor del Pueblo, todos estos personero, todos estos cargos deberían ser por concurso de méritos y no deberían ser manipulados por el Ejecutivo, porque va a pasar lo que hoy está pasando y lo que ha venido pasando siempre, que es que se tiene un fiscal quizás independiente, quizás no, pero sí favoreciendo normalmente al Poder Ejecutivo, que fue quien finalmente dio pie a su nombramiento. Y lo otro es la Corte, la forma en que se eligen los miembros de la Corte también debería cambiar para hacerse a través de concursos de méritos. No puede ser que estemos todavía en el sistema de cooptación para su elección. Entonces, hay unas dificultades quizás técnicas y procedimentales en ese sentido que podríamos abordar en una discusión realmente de fondo frente a una posible modificación del contenido constitucional. ¿Ya? SIS, Sistema de Sintra Unicol. SIS, nuestra alternativa.